Increíble historia de fe que transforma y muestra cómo Dios nunca te abandona. La plaza del pueblo, llena de colores y risas, se convertía en un escenario de contrastes para Miguel. El bullicio de los vendedores, el aroma a comida callejera y las sonrisas de los niños lo rodeaban, pero su corazón latía con una desesperación que no podía ignorar. Con solo 18 años, el peso de sus sueños se sentía irreal, como una ilusión que se desvanecía bajo el sol abrasador de su vida cotidiana. Desde que tenía memoria, había deseado ser doctor, ayudar a los que sufrían, pero sus días se consumían trabajando en el mercado local, escuchando las burlas y los murmullos de aquellos que pensaban que sus anhelos eran solo eso, sueños vacíos. Su madre, una mujer de fortaleza indomable y generosidad infinita, siempre le decía que el esfuerzo valía más que cualquier riqueza material. Pero, mientras contaba monedas al final de cada jornada, las palabras se mezclaban con la amargura de la realidad. Miguel dudaba de sí mismo. Había veces en que su mente se llenaba de pensamientos oscuros, sintiendo que estaba atrapado en una vida de la que no podía escapar. Cada transacción en el mercado parecía recordarle que su futuro se limitaba a ese espacio, lleno de clientes que apenas lo miraban, vacíos de ambición. Una tarde, mientras su mente se debatía en la confusión, su vida dio un giro inesperado. Conoció a Don Carlos, un médico retirado cuyas manos temblorosas delataban historias de sabiduría y sacrificio. Miguel sintió una extraña conexión con él, como si, en medio del bullicio, se hubiera encontrado un refugio. Cada encuentro con Don Carlos era un destello de esperanza. Sin embargo, tras la luz, una sombra se cernía. Sus enseñanzas lo impulsaban, pero también despertaban una culpa amarga. ¿Realmente merecía aspirar a más cuando aquellos a su alrededor lo necesitaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquel descubrimiento en la covacha de su abuela, una herencia que podría financiar su educación, lo absorbió en un torbellino de emociones. La alegría de la posibilidad se mezclaba con el temor y la duda. ¿Debería usar esos recursos para sus sueños de ser médico, tal como lo había anhelado desde niño, o simplemente seguir el camino de lealtad a su familia, que tanto necesitaba su apoyo? No podía evitar sentir que sus propios deseos eran egoístas al lado del sufrimiento de los que amaba. A medida que las expectativas aumentaban, la presión de la comunidad y el juicio de sus compañeros se hacían cada vez más intensos. Miguel se encontraba en un estado de constante irritación, con la mente acelerada, los pensamientos chocando entre sí, gritando respuestas que no podía encontrar. Soy un extraño en mi propia vida, pensaba, luchando con la angustia creciente, mientras los murmullos se transformaban en un eco constante que resonaba en su cabeza. Acercándose el día en que debía tomar una decisión, las sombras de la duda lo acorralaban. La voz de su madre y las historias de Don Carlos, como clavos en su corazón, lo llevaban a un punto de quiebre. ¿Lograría enfrentarse a su temor más profundo o se dejaría consumir por la presión externa? Miguel estaba atrapado en una encrucijada y cada segundo que pasaba le recordaba que el dilema no era solo sobre el dinero, sino sobre su futuro, su identidad y el legado que deseaba construir. Miguel despertó en una mañana nublada, la atmósfera cargada de un anticipado conflicto. El día había llegado. La decisión que había estado arrastrando pesaba sobre él como una piedra atada al cuello. Se sentó en la cama, la desnudez del cuarto solo amplificaba la soledad en su corazón. Miraba al frente sin ver, un mar de pensamientos turbulentos lo inundaba. La idea de ser médico, de aprender sobre anatomías y salvar vidas lo había acompañado desde la niñez. Sin embargo, la escasez del presente y las expectativas familiares le hacían sentir como si esa posibilidad fuera solo un espejismo. ¿Y si no soy suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? Se repetía, atrapado en un ciclo de inseguridad. Las palabras de Don Carlos resonaban en su mente. Las excusas no construyen futuro, sino muros.
Al levantarse, decidió salir a caminar, buscando en su entorno una respuesta que se negara a llegar. El mercado había comenzado su rutina, pero él no podía concentrarse en el bullicio habitual. Todo lo que podía escuchar eran sus propios pensamientos. Tomó un respiro profundo, la brisa fresca golpeó su rostro, como un intento de despejar su mente. Al pasar por un puesto de flores, un niño pequeño le sonrió, mostrando un ramo de flores silvestres que había estado eligiendo con gran cuidado. Se detuvo. ¿Qué le contaría el niño si supiera de sus angustias? Sin una palabra, el pequeño le ofreció una flor, un gesto que lo sacudió. Era una simple flor, pero representaba algo más profundo, la espontaneidad de los sueños, la pureza de la intención. Su pecho se contrajo al pensar que, así como el niño elegía con ternura su ramo, él debía elegir su propio camino sin miedo a las consecuencias. «Hoy tengo que decidir», exclamó en voz alta, como si pronunciarlo lo ayudara a despejar la niebla en su mente. Regresó a casa en un tumulto de emociones, decididamente más intensas que la mañana anterior. La herencia de su abuela le concedía la posibilidad de inscribirse en la facultad, un camino que exigiría sacrificio y compromiso. Sin embargo, la verdad era que no sabía mucho. Lo único que conocía era la cruda realidad del presente, la necesidad de trabajar y sustentar. Embargo, también implicaba dejar atrás la vida que conocía, una vida que, aunque monótona, le daba una sensación segura. No puedes elegir el camino fácil solo por miedo, reflexionó. Mientras cenaba, los murmullos cotidianos de su madre lo reafirmaban, haciéndolo sentir que la lealtad y el sacrificio eran la esencia de su ser. Sin embargo, en su interior un nuevo fuego ardía. Su vida podía estar dedicada a algo más grande, a ayudar a otros. Esa idea lo atravesó como un rayo en medio de la tormenta. Esa noche decidió escribir una carta a don Carlos, compartiéndole su dilema, sus miedos y su descubrimiento sobre la flor. Sintió que era el momento de buscar su orientación, de abrirse a sus consejos. Su respuesta sería importante, pero en el fondo, Miguel sabía que debía comenzar a tomar decisiones por sí mismo y a marcar el rumbo de su vida. Con la carta cuidadosamente sellada, el peso de la incertidumbre aún existía, pero el primer paso ya estaba en marcha. Se sentó en su escritorio mirando la ventana. La luz de la luna entraba en la habitación iluminando las sombras que había comenzado a desvanecer en su interior. Al día siguiente, mientras esperaba respuesta de don Carlos, su mente se centró en mucha más que solo en una decisión económica. Se estaba delineando algo más profundo dentro de él. Una convicción de que quizás, solo quizás, los sueños no eran egoístas, sino una forma potente de amor al prójimo. El sonido de una campanita lo sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje, la respuesta de don Carlos. Con manos temblorosas la abrió, sintiendo que era un anuncio de su destino. ¿Qué dirección le indicaría el médico? ¿Sería la chispa que encendería su camino hacia la formación del médico que sabía que podía ser? Las dudas se agolpaban nuevamente en su mente, pero una anticipación casi palpable se cernía sobre él. ¿Estaba preparado para lo que fuera a decirle? La carta de don Carlos le llegó como el eco del tiempo, resonando en su mente de maneras que no esperaba. Al abrirla, Miguel sintió un torrente de emociones. Las primeras líneas fueron una afirmación del compromiso que había mostrado escribirle, seguido de una reflexión sobre el valor de enfrentarse a la incertidumbre. Cada paso hacia lo desconocido es una oportunidad para crecer, había dicho. La lectura continuó, y con cada palabra, las inseguridades fueron desdibujándose en su interior. Don Carlos le propuso un encuentro en la cafetería del barrio, donde solían discutir sobre la vida y la medicina. Miguel sintió que antes de este encuentro debía prepararse, no solo con las preguntas pertinentes, sino con una disposición renovada. Tenía que acercarse a este diálogo desde un lugar de apertura, no de miedo. El día siguiente trajo consigo una luz diferente. Miguel decidió desafiar esa ansiedad que tanto lo había consumido y dedicar la mañana a investigar sobre medicina en línea. Esa serie de búsquedas se convirtió en un festín de información, anatomía, fisiología y empatía en el trato con los pacientes. A medida que leía, algo en su interior empezó a despertar. Cada descubrimiento se sentía como piezas de un rompecabezas que lentamente empezaban a encajar. Llegó el momento de la reunión en la cafetería. La atmósfera dentro era cálida, impregnada del aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas. Miguel sintió la inquietud aflorar en su pecho mientras buscaba al médico entre los rostros.
Cuando lo vio, una calma momentánea lo invadió. Don Carlos lo recibió con una sonrisa sincera, y eso le otorgó a Miguel la seguridad que necesitaba. La conversación comenzó con preguntas sobre sus intereses y sueños. A cada respuesta, Miguel sentía que le revelaba pedazos de su ser que había mantenido ocultos por el temor. «Quiero ayudar a las personas», llegó a confesar. Nunca antes había articulado esa aspiración con tanta claridad. La mirada de don Carlos era seria, como si evaluara no solo las palabras, sino la esencia de quien se las estaba entregando. «A veces, la verdadera medicina es escuchar», dijo don Carlos, su voz reverberando en el ambiente. Miguel se sintió expuesto y vulnerable, pero a la vez liberado. En esos momentos de intimidad, se dio cuenta de que su camino no solo sería significativo si se centraba en el conocimiento técnico. Comprendió que gran parte de su viaje implicaría tocar vidas. Eso era la medicina para él. Poco a poco, la conversación giró hacia los pasos concretos que debía tomar. Don Carlos le habló sobre la disciplina necesaria para superar las adversidades y los sacrificios que vendrían con la carrera. «El café que tomamos hoy se prepara con precisión», dijo en tono jocoso. «De la misma manera, tus sueños requieren cuidado y atención. Cada grano cuenta». Al finalizar la conversación, Miguel sintió que algo había cambiado en él. La validación que le ofreció don Carlos despertó una llama que, aunque tenue, crecía. Regresó a casa con un nuevo entusiasmo, y con cada paso que daba, su corazón palpitaba más intensamente. Se sentía más cerca de su llamado. Mientras se sentaba a escribir en su diario, reflexionó sobre la transformación que estaba ocurriendo en su interior. La inseguridad que antes lo asediaba se estaba convirtiendo en determinación. Tenía la sensación de que un viaje aún más desafiante se aproximaba. Sin embargo, en su mente, una pregunta persistía. ¿Sería capaz de sostener esa nueva identidad ante los retos que venían? Esa noche, mientras la oscuridad abrazaba la ciudad, Miguel contempló el horizonte con la certeza de que la vida comenzaba a abrirse ante él. Sin embargo, un punto dulce de tensión permanecía. Debía tomar decisiones cruciales en los próximos días. La disciplina necesaria para la carrera médica no solo sería física, sino también emocional. Con la primera luz del amanecer, una nueva resolución habitaba en él. Estaba decidido a inscribirse y dar ese primer paso hacia su sueño, pero a la vez una sombra de duda surgía en su mente. ¿Realmente estaba preparado para el rigor que implicaba ser médico? ¿Sería entonces el momento de enfrentar sus propios límites? ¿Podría sostenerse firme cuando las exigencias de sus elecciones empezaran a calar en su ser? Miguel se despertó con la sensación de que el día que tenía por delante podía ser diferente. Sentía en su interior una inquietud, una energía que no había estado presente antes. Se asomó a la ventana y observó cómo el sol se alzaba con fuerza, iluminando su vecindario. Era un claro recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad de hacer algo significativo. Pero aún le persistía la pregunta, ¿estaba preparado? Con determinación, se sentó ante su escritorio y tomó un cuaderno, en el que comenzó a listar todos los aspectos que necesitaba abordar antes de inscribirse en la universidad. Iba más allá de simples requisitos académicos, también se cuestionaba sobre sus habilidades sociales, su capacidad de trabajo bajo presión y la forma en que podría manejar el sufrimiento ajeno. En cada número de su lista, Miguel sentía que hacían eco las palabras de don Carlos. La medicina no solo era técnica, sino humanidad. Se propuso entonces estudiar los libros que le habían recomendado. Pasó horas empapándose de literatura médica, a veces con el ceño fruncido por la complejidad de los términos, otras con la curiosidad de un niño. Sin embargo, cada página se convertía en una oportunidad de autodescubrimiento. Comenzó a notar las áreas que le fascinaban y aquellas que le producían ansiedad. Cada hallazgo producía en él una mezcla de emoción y temor. Después de un día de estudio intenso, decidió dar un paso más. Miguel aceptó una invitación a un grupo de voluntariado en un hospital local. Nunca antes había estado en contacto directo con pacientes. La idea de estar tan cerca de la fragilidad humana lo atemorizaba, pero también lo atraía. Era el primer paso tangible que daba hacia su futuro, un camino que había anhelado pero que nunca se había atrevido a explorar en profundidad. Cuando llegó al hospital, el bullicio de los pasillos y el murmullo de las conversaciones lo abrumaron. En el fondo de su ser, sintió que la pasión por ayudar a los demás se mezclaba con la ansiedad característica de cualquier novato. Se acercó a la recepción y esperó instrucciones, un poco torpe, tratando de contener su nerviosismo.
Durante su turno, se le asignó la tarea de ayudar a un médico con las revisiones de pacientes. Allí, Miguel observó cómo se escuchaban historias de vida en cada cama. Los miedos y esperanzas de aquellos que lidiaban con sus enfermedades resonaban en su mente. La conexión emocional que se establecía en esos breves minutos era tan intensa que por momentos sentía que ese mismo miedo podía invadirlo. Sin embargo, había algo en su interior que lo empujaba a permanecer ahí, a escuchar cada historia, a sentir la carga que llevaban los demás. Esa experiencia le reveló habilidades que nunca supo que tenía. ¿Se dio cuenta de que podía acercarse a la gente con empatía, con la intención de ofrecer consuelo aunque solo fuera en forma de escucha? Esa facultad le daba más fuerzas. Sentía que no solo estaba avanzando hacia su futuro, sino que también comenzaba a interiorizar lo que significaba realmente ser médico. Sin embargo, a medida que el turno de voluntariado avanzaba, la presión aumentaba. Había un momento en que una crisis se desató en la sala. El aire se tornó pesado y la adrenalina ascendió. Diferentes profesionales atendían el problema de manera explosiva. La imagen de caos y determinación lo abrumó. ¿Estaba realmente listo para esto? La idea de responsabilidades mayores lo llevó a cuestionar si podría manejar la presión de salvar vidas. Al final de la jornada, Miguel salió del hospital con una mezcla de emociones. Había sido una experiencia intensa, reveladora, pero había dejado en su pecho una inquietud punzante. Miró el cielo anaranjado del atardecer, su mente a 1000 por hora, preguntándose si había sido un error involucrarse tan rápidamente. Había descubierto su pasión, pero a su vez también sus limitaciones. Mientras se dirigía a casa, se dio cuenta de que la autocrítica no iba a ayudarlo. Necesitaba enfocarse en el camino que había decidido tomar. Se prometió a sí mismo que, a pesar de las dificultades, debía abrazar el proceso de aprendizaje, porque cada paso, cada desafío, lo acercaba más a su meta. Con el desafío del día todavía presente en su mente, un nuevo dilema surgía. ¿Podría realmente balancear el deber emocional de ayudar a otros y su propio bienestar mental? Esa noche, al escribir en su diario, se preguntó si la medicina era realmente su destino o solo una ilusión. La chispa de la duda creció, invitándolo a explorar su propio compromiso y capacidad. La pregunta que había emergido con fuerza se quedó flotando en el aire, tan presente como sus ansias de cambiar el mundo. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su paz interior en la búsqueda de ser lo que tanto deseaba? Miguel se sentó en su habitación, la luz tenue de la lámpara proyectaba sombras largas, y sus pensamientos oscilaban entre la ansiedad y una curiosidad ardiente. La experiencia del hospital no había hecho más que intensificar sus emociones, sacudiendo los cimientos de su percepción sobre la medicina. Había imaginado un camino recto hacia su futuro como médico, pero ahora veía un laberinto lleno de desafíos y decisiones complicadas. Al día siguiente, se despertó decidido a afrontar sus dudas. Miró la lista que había comenzado a escribir, en la que todo parecía tan claro al principio. Pero ahora sentía que le faltaba un componente crucial, la gestión emocional. Era como si un nuevo instrumento se estuviera afilando en su interior, una parte de él que necesitaba cultivar con la misma atención que dedicaba a los estudios. Se inscribió en un taller de desarrollo personal. La idea de un espacio seguro donde podría explorar sus miedos y habilidades le daba cierta tranquilidad. Nunca había sido un amante del autoconocimiento. Siempre le había parecido un lujo, tal vez un poco egocéntrico. Pero comprendía ahora que entenderse a sí mismo era fundamental para poder ayudar a los demás. El primer día se encontró en una sala con un grupo desconocido, actores, estudiantes, algunos profesionales en busca de mejoras personales. La atmósfera era diferente, un ambiente de apertura y vulnerabilidad que lo intimidaba. Miguel sintió su corazón latir más rápido al abordar el primer ejercicio, donde todos debían compartir una experiencia que los había marcado. A medida que escuchaba las historias de vida de los demás, comenzó a sentir la presión aliviarse un poco. Una mujer compartió cómo había enfrentado la pérdida de un hijo, y él se conmovió hasta las lágrimas. Era una humanización del sufrimiento, en la que él no había tenido el valor de pensar tan abiertamente. Esta conexión le recordó lo que don Carlos siempre decía: la medicina es entender el sufrimiento ajeno. Así, Miguel comenzó a aceptar que no podría ser un buen médico si no comprendía también su propia vulnerabilidad. Cada sesión del taller se volvía más intensa, y Miguel se retaba a sí mismo a salir de su zona de confort. Aprendió técnicas de respiración y meditación que le permitían manejar su ansiedad.
Había algo liberador en permitir que su voz se alzara junto a la de otros, en una especie de coro donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. Sin embargo, al llegar a la mitad del taller, una intersección difícil comenzaba a perfilarse. Un ejercicio intenso le exigió confrontar sus miedos más profundos y ponerlos en palabras. Cuando le llegó el momento de hablar, la voz se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras que nunca había pronunciado acerca de sus inseguridades y temores sobre la medicina permanecían atrapadas, como si el dolor de sus palabras fuera un precio demasiado alto para compartirlo. Finalmente, cuando la presión se hizo insoportable, las primeras palabras escaparon. Temo no ser lo suficientemente bueno. Las reacciones en la sala fueron inmediatas, miradas de comprensión, murmullos de aliento, todos habían sentido algo similar. En ese instante, Miguel comprendió que abordar su miedo no solo lo liberaría a él, sino que podría convertirse en una herramienta poderosa para conectar con sus futuros pacientes. Esa revelación lo llenó de energía, pero algo nuevo comenzó a agitarse en su mente. ¿Hasta qué punto podían sus emociones afectarle en la práctica médica? Admitir su vulnerabilidad era el primer paso, pero el temor a que su propio dolor interfiriera con su capacidad para ayudar a otros se apoderó de él. ¿Podía realmente ser un médico si sus emociones lo hacían tambalear? Al salir del taller, la confusión se adueñó de sus pensamientos. Había logrado algo significativo en su crecimiento, pero esta nueva inquietud lo seguía acechando. Mientras el sol se ponía y sus sombras se alargaban en la calle, se dio cuenta de que esos miedos podrían ser tanto un obstáculo como un camino hacia una mejor comprensión de sí mismo, y por lo tanto de los demás. El dilema lo llevó a un nuevo camino interno. ¿Debería continuar explorando sus emociones o intentar reprimirlas? La próxima semana arrancaba un nuevo ciclo en el voluntariado, y su determinación se enfrentaba nuevamente a la pregunta que lo desvelaba. ¿Podría equilibrar su empatía con la dureza necesaria para ser un médico? Miguel respiró hondo cuando llegó el momento de iniciar el nuevo ciclo de voluntariado. Cada paso hacia la organización era un eco de su más profundo temor y creciente esperanza. Sabía que el mundo real sería un escenario donde no solo enfrentaría su deseo de ayudar, sino también la dureza de la vida que tanto le había angustiado en el último taller. Las emociones y la medicina, pensó, no podían ser solo dos caminos paralelos, tenían que entrelazarse de alguna manera. El primer día en el centro de salud, las expectativas de Miguel eran altas. El flujo de personas, los sonidos lejanos de conversación y el olor antiséptico hicieron que su corazón palpitara con una mezcla de emoción y ansiedad. Se presentó al equipo de voluntarios y escuchó relatos de experiencias previas. Cada uno compartía historias de conexión, momentos de crisis y, sobre todo, de superación. Cuando comenzó su primer turno en la sala de espera, lo que más le impresionó fueron los rostros de aquellos que llegaban. Algunos reflejaban miedo, otros dolor, y algunos simplemente estaban cansados de esperar respuestas. Miguel se sintió abrumado por la fragilidad de la vida que se presentaba ante él. Recordó su afirmación en el taller: «Temo no ser lo suficientemente bueno». Esa duda volvió a atormentarlo. Pareciera que cada paciente simbolizaba una prueba a su valía. Con cada historia que escuchaba, se daba cuenta del laberinto de emociones que atravesaban a los pacientes. Había algo en compartir su vulnerabilidad que resonaba profundo dentro de él. En una conversación con una mujer mayor que esperaba resultados de unas pruebas, Miguel sintió un impulso incontrolable. Se sentó a su lado tan solo para ofrecerle la compañía que ella parecía necesitar. Al hacerlo, el frío del miedo que lo envolvía comenzó a disiparse un poco. Se dio cuenta de que su empatía no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Sin embargo, mientras interactuaba con los pacientes, un nuevo dilema comenzó a formarse. La conexión emocional que sentía era intensa y en sus adentros la preocupación comenzaba a germinar. ¿Era posible dejarse llevar por el sufrimiento de los otros sin que eso lo desbordara? ¿Cómo podría ayudar a alguien mientras luchaba con sus propios fantasmas? Cada respuesta que ofrecía se sentía como un hilo que lo unía, pero también como un lazo que podría asfixiarlo. Miguel sintió que la línea entre la compasión y el dolor se volvía difusa. Una tarde, durante su descanso, estaba sentado en un banco frente a un parque que colindaba con el centro. Mientras observaba a los niños jugar y a los adultos charlar despreocupados, se preguntó qué significaba realmente el cuidado. La medicina, pensó,
no solo se basaba en el conocimiento técnico, implicaba el arte de escuchar, de estar presente. La luz del sol brillaba en un instante, iluminando su rostro con claridad. Tal vez había hallado un atisbo de respuesta. Fue entonces cuando su mentor, un médico experimentado que también hacía labores de voluntariado, se acercó a él. «He notado cómo te relacionas con los pacientes», comentó. «Tu capacidad para conectar es lo más valioso que puedes aportar. Pero recuerda, para cuidar efectivamente, debes cuidar de ti mismo primero». Aquellas palabras se adhirieron a su mente, resonando profundamente. ¿Qué implicaba cuidar de sí mismo en este contexto? Era un cuestionamiento que no había abordado. El día de voluntariado fue culminando y Miguel volvió a casa con una mezcla de satisfacción y carga emocional. Sabía que debía enfrentar sus miedos si quería ser un médico completo, pero esta jornada le había dejado claro que no podía permitirse caer en la desesperación. Su viaje no era solo hacia la medicina, era hacia su propio descubrimiento. Cuando Miguel cerró la puerta detrás de él, una sensación de determinación lo invadió. Con cada paso que daba, entendía que la clave del equilibrio entre su empatía y su resiliencia sería un tema constante en su vida. Esa noche, mientras preparaba su contenido para el día siguiente, se sintió al borde de una decisión crucial. ¿Cómo gestionaría su conexión emocional con los pacientes y su propia vulnerabilidad? La respuesta a esa pregunta no era clara, pero sabía que el momento de enfrentarse a esta nueva revelación estaba cerca. Al terminar su jornada, su mente se llenó de incertidumbre y la inquietud creció. Pronto se dio cuenta de que otro desafío le esperaba. Un evento crucial en el centro podría requerir más de lo que había estado dispuesto a dar. La siguiente mañana, Miguel se despertó con un peso renovado en sus hombros. El primer rayo de sol que entró por la ventana lo alcanzó como una advertencia, recordándole que el día se presentaba cargado de retos. A medida que se alistaba, sus pensamientos giraban en torno a cómo manejar su sensibilidad, su empatía. Había llegado al punto donde ya no podía ignorar que esas emociones le eran útiles y a la vez desafiantes, la dualidad de su propia esencia. Cuando llegó al centro de salud, el ambiente era distinto. Había una intensidad palpable en el aire, una anticipación colectiva debido a la avalancha de pacientes que se esperaba ese día. Miguel sintió que su corazón aceleraba, pero era diferente esta vez. Había algo en su interior que le decía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera, que lidiar con el sufrimiento ajeno no sería su perdición, sino su camino. Junto a su grupo de voluntarios, comenzó a repartir tareas, escuchando las asignaciones. Cada uno había sido programado para diferentes secciones, y Miguel se sintió afortunado al ser designado para asistir en la sala de admisiones. Al entrar, notó la ansiedad que pesaba sobre cada persona que cruzaba la puerta. Era allí donde su capacidad de conectar se volvería fundamental. Con cada registro, Miguel notaba más profundamente las historias que se escondían detrás de cada rostro. Un padre con su hijo enfermo, una pareja encadenada en la incertidumbre, un anciano con su temblor sutil. Las preguntas volaban de una conversación a otra, y aunque el dolor era acentuado, había también un hilo de esperanza que Miguel empezó a tejer con sus interacciones. Recogía fragmentos de confianza, de complicidad. Cada nombre que anotaba era un acto de vinculación, no solo un número más en un sistema. Sin embargo, mientras escribía, se halló atrapado en una conversación con una madre que no podía contener sus lágrimas. Su hijo, un niño pequeño que jugaba con un globo en la sala, había sido diagnosticado con una enfermedad crónica. La mujer deseaba respuestas que parecía que nadie podía darle. Fue en ese instante que Miguel sintió la presión de su rol, ser guía y consuelo. Pero, al mismo tiempo, el remordimiento de su propia fragilidad interna lo acechaba, recordándole que no tenía todas las respuestas. El dilema se intensificó cuando, un poco después, su mentor apareció de nuevo, observando a Miguel con atención. «Recuerda, Miguel», dijo con voz suave, «la empatía sin límites solo agota. Tómate un momento y respira. Esto no es solo un trabajo, es un compromiso contigo mismo también». Era un consejo que resonaba como una orden, pero la pregunta persistía: ¿cómo aprender a cuidar de sí mismo sin dejar de conectar profundamente con los demás? El tiempo avanzaba mientras la carga emocional crecía. Cada sencillo acto de interacción se convertía en un test interno. Debía encontrar el baluarte que le permitiera ser fuerte.
La madre continuaba hablando, su voz temblando, y Miguel sintió que no solo la escuchaba con los oídos, sino con el corazón. En ese momento, una revelación lo invadió. La vulnerabilidad no era el fin, era el inicio de su fuerza. Tenía que aceptarse como un ser humano en proceso, tan imperfecto como aquellos a quienes ayudaba. Cuando finalmente la jornada terminó, Miguel se sintió cargado, no solo de historias, sino de nuevas perspectivas sobre su propio viaje. Se dio cuenta de que evitar el sufrimiento ajeno solo lo encapsulaba en un vacío. Debía abrazar el dolor, la incertidumbre, y permitir que esos sentimientos lo impulsaran a seguir adelante. Caminó hacia su casa sintiendo que algún aspecto de su ser se estaba redefiniendo. Pero, al llegar a la puerta, una inquietante duda germinó en su mente. Con el desafío del día todavía frescos en su memoria, se preguntó si podría repetirse esa conexión intensa con los pacientes sin perder completamente su propio centro. La noche se tornó oscura y silenciosa, y mientras se preparaba para dormir, una pregunta más surgió. ¿Estaba realmente preparado para el desafío que venía? ¿Uno que lo empujaría más allá de sus límites emocionales? Sabía que debía confrontar esas verdades pronto, pues el destino le había deparado una prueba que desafiaría todas sus convicciones. La mañana siguiente llegó y Miguel se encontró en su habitación. La luz del sol apenas se filtraba a través de las persianas. Las sombras de la noche anterior lo habían dejado involucrado en una danza de pensamientos y emociones. Ahora necesitaba urgentemente encontrar claridad. Al mirar su reflejo en el espejo, no solo vio a un hombre cansado, sino a alguien decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara. En el trayecto hacia el lugar de trabajo, cada semáforo en rojo parecía una oportunidad para reflexionar. Se cuestionaba sobre su capacidad de recuperar el equilibrio interno después de haber sido tan inmerso en el sufrimiento ajeno. Había aprendido que la empatía debía ser una herramienta, no una carga. Con esta idea latente, sus pasos se volvieron más firmes. Una resolución comenzaba a gestarse dentro de él. Al llegar, el bullicio del centro de salud lo envuelve como una ola. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumado, sintió una extraña mezcla de emoción y desafío. Sabía que tenían un propósito mayor al soportar el peso del sufrimiento. No podía permitir que la angustia de los demás lo arrastrara a un estado de desesperanza. Hoy debía entrenar su mente para proteger su esencia mientras brindaba apoyo genuino. Su mentor apareció más temprano que de costumbre. Miguel, dijo, haciendo una pausa, hoy es un gran día para aprender sobre ti mismo. Con esa frase, Miguel percibió la intensidad de lo que se le venía. En el fondo, sabía que su viaje hacia el autoconocimiento aún no había terminado. Sería como caminar por un sendero lleno de desafíos, cada uno diseñado para revelarle algo que aún no conocía. Miguel fue asignado nuevamente a la sala de admisiones. Al entrar, la primera persona que vio fue un anciano con un semblante cansado. Miguel sintió un impulso natural de acercarse. Este hombre tenía una historia que contar, y, por primera vez, Miguel estaba dispuesto a escuchar con una intención fuerte, comprender sin perder su propio centro. Se sentaron juntos y en el diálogo Miguel comenzó a disparar preguntas que revelaban lugar y tiempo, sentimientos y temores. Cada respuesta del anciano era un río que le mostraba la construcción de su vida. Con cada historia, Miguel se descubría a sí mismo, entendiendo que sus emociones eran valiosas en la medida que las canalizaba positivamente. Al finalizar, el anciano sonrió y en ese gesto Miguel sintió una conexión genuina que no lo drenaba, en cambio, lo nutría. Aquel encuentro marcó un antes y un después. Miguel empezó a recordar cada interacción como una oportunidad de crecimiento, no solo para el otro, sino para sí mismo. Sin embargo, el caos del día no se detuvo. Un grupo de personas entró corriendo y entre ellas una joven visiblemente alterada con su pequeño en brazos. El niño se había lastimado y sus gritos llenaban el espacio de tensión. Miguel sintió que la presión regresaba. La vulnerabilidad acechante apareció de nuevo, pero esta vez, en lugar de evadirla, decidió abrazarla. Respiró hondo y recordó su compromiso con su propio bienestar. Al acercarse a la joven madre, decidió tener una conversación sincera. «Esto debe ser aterrador», le dijo con suavidad, mientras sus ojos se encontraban. La madre dejó escapar un suspiro, y por un momento la tormenta se calmó. Miguel entendió en ese instante que el poder de la conexión, cuando se daba con autenticidad, podía crear puentes invisibles a través del dolor. La jornada se cerró y Miguel salió a la calle sintiendo que algo dentro de él había cambiado.
Se dio cuenta de que la esencia de su viaje era encontrar un equilibrio, ser un faro para otros sin extinguir su propia luz. Pero, mientras caminaba hacia casa, un nuevo dilema asaltó su mente. ¿Cómo seguir creciendo sin perderse en el papel que los demás esperaban de él? La siguiente prueba no era solo con los pacientes, sino consigo mismo. El anhelo por descubrir esa respuesta lo empujaba a seguir adelante, y en su interior, lo que él creía era solo un nuevo capítulo, comenzaba a resonar como una historia por escribir. Con cada paso, una inquietante pregunta se formaba. ¿Podría realmente sostener el peso de su nueva realidad? Su historia apenas comenzaba a desenredarse mientras el sol se ponía por el horizonte, marcando el fin de un día y el inicio de otro lleno de promesas y descubrimientos. El amanecer llegó sin compasión, invitando a Miguel a una nueva jornada llena de incertidumbres. Mientras el aroma a café impregnaba el ambiente de su hogar, Miguel se encontraba inmerso en una profunda confrontación interna. Su mente no podía dejar de girar en torno a la búsqueda de su identidad y propósito. La idea de ser un faro para otros le parecía noble, pero en el fondo la pregunta seguía latente. ¿Era suficiente solo ser un faro si su luz comenzaba a desvanecerse? Al llegar al centro de salud, el bullicio habitual se sentía diferente. Aquella atmósfera llena de voces y esperanzas ahora parecía un ecosistema que lo miraba, evaluaba su capacidad de soportar el peso del sufrimiento ajeno. El entorno se había convertido en una liturgia diaria para su crecimiento. Cada cara, cada historia, cada lágrima era un espejo que reflejaba su propia lucha. Se dirigió a la sala de consultas, donde esa jornada le esperaba una nueva oportunidad de aprendizaje. En la sala se encontró con Gloria, una joven llena de miedo por la inminente operación de su hermano. Con cada pregunta que formulaba, Miguel se dio cuenta de lo crítico que sería establecer un ambiente de confianza. En lugar de lanzar palabras de consuelo vacías, optó por ser auténtico. «No puedo imaginar lo difícil que debe ser esto para ti», le dijo, sintiendo cómo su vulnerabilidad se entrelazaba con la suya propia. A medida que hablaban, Miguel notó que ese acto de apertura le daba un renovado sentido de propósito. No solo estaba apoyando a Gloria, sino que también estaba reafirmando su propia humanidad. Cada conversación se tornaba en una experiencia transformadora, donde él se daba cuenta de que su empatía no era solo una herramienta de acompañamiento, sino un camino hacia su sanación personal. Sin embargo, la presión del papel que debía desempeñar persistía. ¿Quién era realmente Miguel más allá de esos muros? ¿Qué pasaría si un día las historias de los demás no lo llenaran, sino que lo hundieran? Ese dilema surgió en la siguiente cita con un paciente que había regresado a la sala tras una recaída. La desilusión era palpable en el aire, como una nube oscura que amenazaba con opacar su esencia. Miguel sintió que se tambaleaba sobre la delgada línea entre el apoyo y el desasosiego. La lucha interna se intensificó, y mientras escuchaba las palabras desgastadas del paciente, experimentó un desbordamiento de presión. La empatía se volvió abrumadora. Fue en ese instante cuando recordó las palabras de su mentor. La vulnerabilidad es un camino hacia la fortaleza. Miguel decidió entonces abrirse. «Entiendo que todo esto puede parecer abrumador y desesperante», dijo, sintiendo finalmente el peso subrayar su propia fragilidad. Al verbalizar su verdad, Miguel comprendió que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un puente hacia los demás. La jornada continuó, y aunque los desafíos no cesaban, cada interacción se volvía un catalizador de su transformación. Al final del día, un nuevo nivel de conciencia se había establecido. No podía ser el salvador de todos, pero sí podía ser una voz que acompañara sus luchas. Mientras caminaba hacia casa, una sensación de claridad comenzaba a apoderarse de él. Este nuevo horizonte no se trataba de respuestas rápidas, sino de un compromiso profundo consigo mismo. La idea de la vulnerabilidad como fortaleza resonaba con fuerza en su interior. Sin embargo, una única pregunta apremiante seguía flotando en su mente. ¿Realmente había reconectado con su esencia? ¿O simplemente había encontrado una nueva forma de enmascarar su verdadera lucha? Con cada paso que daba, se sentía más intranquilo. La noche apenas comenzaba a caer, pero en su interior, la ansia por descubrir la respuesta se convertía en una llamarada creciente. La memoria de historias de dolor y esperanza chocaban dentro de él, creando una tensión palpable.
Todo parecía indicar que el siguiente día traería consigo un desafío que lo llevaría a confrontar no solo su aplicación profesional, sino la auténtica esencia de su ser. ¿Podría en medio de todo encontrar el camino que lo llevara a su verdadera identidad? Miguel despertó al alba, la luz del sol colándose a través de la cortina y llenando la habitación con un cálido resplandor. Tras semanas de lucha interna y confrontaciones emocionales, sentía que había llegado a un punto de inflexión. La incertidumbre que lo había acompañado desde el inicio de su viaje ya no lo dominaba. Con decisión se preparó para el día. Cada gesto se sintió renovado, como si anhelara abordar la vida con una nueva perspectiva. Al llegar al centro de salud, el bullicio conocido lo recibió, pero esta vez, sentía un profundo sentido de propósito. Había pasado por diversas experiencias que lo habían moldeado, y ahora estaba listo para aceptar su rol no solo como asistente, sino como un verdadero agente de cambio. A medida que pasaban las horas, Miguel se sintió atraído hacia la sala de esperas, donde los rostros de los pacientes reflejaban una variedad de emociones. Su mirada se posó en un niño que jugaba sumido en sus pensamientos y, sin pensarlo, se acercó. «Hola, ¿te gustaría que jugáramos un rato?», propuso, con una sonrisa sincera. La risa del niño resonó, y con ella Miguel sintió una oleada de alegría. Era un recordatorio palpable de que no solo estaba allí para tratar el sufrimiento, sino también para ofrecer momentos de luz. Las historias de los pacientes comenzaron a fluir como ríos, cada encuentro le enseñaba más acerca de sí mismo. Sin embargo, fue en su charla con un joven que lanzó un nuevo reto. El chico había vivido un intenso proceso de recuperación tras una enfermedad complicada, y al compartir su experiencia, señalaba un hecho crucial. «No puedes cargar con el dolor de todos, Miguel. Debes recordar que tú también eres un ser humano». Estas simples palabras resonaron en el fondo de su ser, como un eco de la sabiduría que había ido acumulando. La vulnerabilidad era el primer paso hacia la fortaleza. La jornada avanzaba y Miguel se sentía más ligero. Había comprendido que su papel no era el de un salvador omnipotente, sino el de un compañero en el trayecto de los demás. Este nuevo entendimiento lo empujó a ser honesto sobre sus propios temores. A lo largo de sus interacciones, Miguel comenzó a compartir fragmentos de su historia, reconociendo que sus propios desafíos no le restaban valor, sino que lo conectaban a un nivel más profundo con quienes lo rodeaban. Al final del día, su mentor se acercó y le dijo: «Hoy te vi brillar, has encontrado tu esencia en las conexiones que has creado». Las palabras llenaron a Miguel de una calidez que ni siquiera había anticipado. Había transformado su temor en un motor de crecimiento, capaz de catalizar relaciones genuinas. La sensación de logro y satisfacción lo envolvió, y de pronto la idea de ser médico no solo se sentía posible, sino inevitable. Cuando llegó a casa, el peso de su viaje comenzó a desvanecerse. Esa noche, mientras escribía en su diario, comprendió que había ganado más que habilidades técnicas, había cultivado una conciencia emocional que lo equiparía no solo para enfrentar a sus futuros pacientes, sino para vivir de una manera auténtica y abierta. Aceptar su humanidad era la clave para convertirse en el médico que siempre había querido ser. Sintiéndose en paz, Miguel finalmente se permitió soñar. El camino que había decidido transitar no se dibujaba como una recta sin obstáculos, pero cada desafío ahora se presentaba como una oportunidad de autodescubrimiento. Sabía que podría haber tropiezos en el futuro, pero la confianza estatal que había alcanzado le brindaba seguridad. Y en su mente una sola pregunta resonaba: ¿qué más podría lograr si continuaba abrazando su verdadera esencia? La respuesta era todo. Por eso, a ti que estás escuchando, no dejes que la duda te detenga. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las futuras historias que transforman vidas. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo lo note y podamos seguir creciendo juntos. Comenta tus pensamientos y teorías sobre el viaje de Miguel. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten motivación y esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos podemos hacer la diferencia.